Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por su participación el día de hoy. Para dar continuidad a los temas referentes a a la actualización para los médicos residentes que se están otorgando cada segundo viernes, el- voy a permitir presentar a la doctora Patricia Denise Arellano Gestelum. Ella el día de hoy nos va a presentar una tesis que es fuentes de exposición asociadas a concentraciones de plomo en sangre de población vulnerable de la Unidad de Medicina Familiar número 5, el Salto, Jalisco. Bueno, la doctora, ella es actualmente médico operativo de los servicios de salud en el trabajo, se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar número 5 en Nogales, Sonora, y es egresada de la sede de Guadalajara, Jalisco, al Hospital General Regional número 46. El tema que vamos a ver el día de hoy, es relevante principalmente porque es un caso de estudio enfocado a al tema de salud ambiental, por lo que agradeceré que se apaguen sus micrófonos para que podamos apreciar la presentación de de la doctora. Doctora, no sé si ya esté lista o tenga algún tema ahí con la proyección, sino para apoyarla. Muchas gracias. ¿No la escuchamos, doctora? ¿O quiere que la apoye con la presentación? Unos segundos, por favor. Estamos teniendo aquí un tema con la conexión. Ya se está proyectando la presentación, pero tenemos un problema con con el tema del audio. Un segundo, por favor. Atención, se va a escuchar todo. Buenos días. Buenos días. Ay, pero yo no los escucho. Ya me sentí. A ver, ¿ahí me escucha, doctora? Doctora Patricia.
Sí, buenos días. Pero, Ya, ya la escuchamos bien, doctora. Ya la escuchamos bien. ¿Nos escucha usted? Una disculpa por los problemas técnicos. Ya estamos por iniciar. Adelante, doctora Patricia. Muchas gracias. Buen día. bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Voy, tantito. Listo, ahora sí ya pueden ver mi presentación. Sí se ve, nada más falta colocarla en modo presentación. Hasta a mí se me aparece, a ver, otra vez. Aquí ya la pueden ver. Aquí ya se puede ver en modo compartido. Doctora, se Aún sigue no. viendo como hace rato. A ver, pues que aquí sí se ve la presentación, pero falta el modo presentación. Es correcto. A ver, pues según yo aquí yo ya la puedo ver completa. ¿Ustedes no? No, nosotros no. Se sigue viendo como si estuviera la presentación nada más, pero no proyectada. A ver. Doctora, ¿creen que se Y pondría? aquí se sigue viendo igual que anteriormente. Sí, se sigue viendo igual. Creo que tiene que Es que, seleccionar la ventana de la presentación en grande, doctora. No sé si le aparezca. sí, o sea, aquí ven mi pantalla completa, ¿no? Con la presentación, aún sin presentarse. Pues ya le pongo en dar presentación y a mí ya me aparece completa, pero no sé por qué ustedes no. Aquí sigue saliendo igual. Sí, doctora. Se ve en modo de edición. A ver, déjame compartir. Mm, Todavía se sigue viendo igual, ¿no? Sí, se sigue viendo exacto en modo de edición. Si gusta, iniciamos, doctora, para aprovechar O el sea, tiempo de la sesión. ok. Bueno, pues buenos días y disculpen por estas fallas técnicas. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar lo que fue
pues mi protocolo de investigación, el cual llevó por nombre fuentes de exposición asociadas a concentraciones de plomo en sangre en la población vulnerable de la Unidad de Medicina Familiar número 5, El Salto, Jalisco. Bueno, pues como ya sabemos, pues el plomo es un metal pesado que se va a encontrar de forma natural en la corteza de la Tierra y desde que el hombre lo extrajo, pues se ha utilizado para la fabricación de múltiples productos. El plomo pues no es un metal esencial y tampoco desempeña ninguna función biológica en el organismo, por lo que cualquier cantidad de plomo que encontremos en la sangre pues se considera anormal. El plomo pues también va a afectar de forma negativa muchas de las funciones fisiológicas y sistemas de órganos, ya que el plomo pues interactúa con algunas enzimas y proteínas y va a alterar su función. También pues la intoxicación por plomo pues va a afectar principalmente el sistema nervioso en los niños y en los adultos pues puede haber alguna afectación gastrointestinal, renal, en el sistema reproductivo y en el sistema hematopoyético principalmente. Bueno, en la sangre pues se puede contener aproximadamente el 2% del plomo del cuerpo, en donde tiene una vida media relativamente corta, que son de 30 a 40 días aproximadamente, reflejando una exposición reciente. El resto del plomo se va a distribuir entre el tejido blando y el tejido mineralizado, en donde va a contener más del 95% del plomo del cuerpo. Ahí, en el tejido mineralizado, pues este plomo va a tener una vida media biológica de décadas, reflejando una exposición crónica, que va a ser la forma en la que más frecuentemente lo vamos a encontrar. Durante la gestación, pues las demandas de calcio van a aumentar, lo cual conlleva un aumento en el recambio óseo, por consiguiente va a ocasionar una liberación de plomo en los huesos y un aumento de las concentraciones de este plomo en la sangre. El plomo pues también va a atravesar lo que es la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica, llegando así al organismo del feto, el cual va a ser pues vulnerable a los efectos tóxicos de este plomo, principalmente durante los primeros meses de gestación, ya que es cuando hay una alta diferenciación y migración celular. Y por si fuera poco, pues también el plomo se va a distribuir pues una vez que nace el bebé a través de la lactancia materna, o sea, ya estuvo expuesto durante la gestación y aún durante la lactancia materna, una vez al nacer, pues si la madre continúa con los niveles de plomo elevados, pues va a continuar pues pasándole el plomo a este producto. Es que pues sí, como está en un consultorio, se oye raro el audio. ¿Pero sí me escucha bien? Ok. Sí. Okay. Bueno, durante la infancia, pues los niños que viven en líneas de pobreza o por debajo de ella van a presentar pues mayor intoxicación por plomo. Esto va a ser debido a que pues estos niños que viven con un nivel socioeconómico pues bajo van a tener más problemas nutricionales como la deficiencia de hierro principalmente, lo cual pues según se asocia que hay un aumento de 4 a 5 veces más de riesgo de intoxicación por plomo. Y en los niños que son menores de 6 años y particularmente en los menores de 36 meses, pues van a ser más susceptibles a los efectos tóxicos del plomo, ya que estos tienen una barrera hematoencefálica incompleta y va a permitir pues la entrada del plomo al sistema nervioso en desarrollo. También pues el plomo tiene la capacidad de sustituir iones de calcio, como lo mencioné anteriormente, pues interactúa con ciertas funciones del organismo, pues alterando su función. Pues también se estima que el 15% de la población infantil mexicana que está expuesta a plomo desarrollará un coeficiente intelectual menor a 5 puntos del que hubiera alcanzado de la no exposición. En cuanto a las fuentes de exposición, pues como podemos ver, existen diversas fuentes de exposición a plomo y entre ellas pues algunas de ellas pues las podemos encontrar en el entorno doméstico,
pues la exposición ambiental, ocupacional y la ingestión oral no intencional de, pues de alimentos, ¿no?, que están contaminados con plomo. En el 2010 se realizó un estudio en diferentes, en el 2018, perdón, se realizó la encuesta nacional de salud, el cual fue el primer estudio en México que tenía representatividad nacional, en donde se pretendía estimar la prevalencia de la intoxicación por plomo y la población infantil. En estos niños, pues eran niños de 1 a 4 años, se tomaron niveles de plomo capilar, en los cuales se encontraron niveles de plomo en sangre. Y se asoció que la principal fuente de exposición en estos niños fue el uso de losa de barro vidriada. Bueno, aquí ahora sí, en el 2010 se realizó un estudio en diferentes comunidades pertenecientes a la zona conurbada de Guadalajara, en donde se llevó la construcción y operación de la presa Arcediano. Dentro de esa zona, pues se encuentra la zona de la región del Salto, Jalisco, en donde se hizo un estudio para evaluar las condiciones de esta población y se encontró que el 100% de los niños estudiados en ese momento pues fueron positivos a plomo. Como podemos ver, esta es una de las tablas que viene en ese estudio que se realizó, en donde no buscaban buscar exactamente cuál era la fuente de exposición, sino que solo fueron para evaluar las condiciones de salud. Y como podemos ver, pues en el 100% de los niños, que fueron un total de 42, en 42 se encontraron niveles de plomo en sangre. La normatividad reciente en México, que es la norma oficial mexicana 199, que habla de los niveles de plomo en sangre en el personal no expuesto ocupacionalmente, establece 5 microgramos por decilitro como valor criterio en los menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, en donde se indican acciones básicas para proteger la salud. Asimismo, según el protocolo para el manejo clínico de la intoxicación por plomo del Consejo de Salubridad General, indica que todos los menores de 15 años, mujeres embarazadas y en periodos de lactancia que presenten niveles de plomo en sangre mayor a 1 microgramo por decilitro, pues se deben de tomar ciertas acciones para prevenir pues la intoxicación por este metal. Y bueno, ¿cuál fue la justificación para nosotros para realizar este estudio? Bueno, pues con este estudio pues nosotros buscábamos pues proporcionar información a esa población para así poder mejorar la calidad de vida y que conocieran cuáles eran las fuentes de exposición pues a plomo. También pues es el primer trabajo en México que se realiza con el marco de protocolo para el manejo clínico por el plomo del Consejo de Salubridad General. Y pues con este estudio pues se nos va a permitir conocer con más detalles cuáles son las fuentes de exposición y como personal de salud pues proporcionar herramientas y pues conocer cuáles son las características de esta población. Bueno, y ahora, ¿cuál es la problemática pues de esa zona? Pues en esa zona hay una elevada presencia industrial, comercial, agrícola y ganadera, y por su territorio pues pasa uno de los ríos que recibe mayor cantidad de aguas residuales en México, que es el Río Grande Santiago, en donde se han detectado diversos niveles de plomo, diversos agentes contaminantes. Y también pues en esa zona, en el estado se reporta lo que es el uso de losa de barro vidriada, y es por ello que nos generamos pues la siguiente pregunta de investigación, que es ¿cuáles son las fuentes de exposición a plomo que están asociadas a las concentraciones de plomo en sangre de la población vulnerable de la unidad de medicina familiar número 5 del Salto, Jalisco?
Bueno, y dentro de nuestros objetivos, de algunos que teníamos, pues el primero es identificar las fuentes de exposición a plomo asociadas a concentraciones de plomo en sangre en la población vulnerable de la Unidad de Medicina Familiar número 5 del Salto Jalisco. Asimismo, estimar la asociación entre la presencia de fuentes de exposición a plomo y las concentraciones de plomo en sangre en menores de 15 años y en mujeres embarazadas. Y bueno, ¿cómo se hizo la recolección de estos datos? Desde abril del 2021 aproximadamente, la Unidad de Medicina Familiar pues ya llevaba un programa de monitoreo de plomo en esa población, en donde hasta más o menos agosto-septiembre del 2022 pues se obtuvieron 259 muestras de mujeres embarazadas y 114 de menores de 15 años. A estos pacientes, al momento de tomar la muestra, pues se les tomaban sus datos como la edad, el sexo, las semanas de gestación en las mujeres embarazadas y su número telefónico, y se anotaban en una base de datos, así como el nivel de plomo que presentó en los estudios que le hicieron. Yo tomé lo que fue esa base de datos y pues me di a la tarea de llamar a cada uno pues, de estas pacientes que tenían estas muestras de plomo para hacerles un cuestionario sobre las fuentes de exposición a plomo. Y una vez que ya teníamos pues el cuestionario, hicimos la asociación entre las exposiciones que se reportaban en el cuestionario y las concentraciones de plomo en sangre. Y hicimos dos modelos por separado, que uno fue para las mujeres embarazadas y otro para los menores de 15 años, en donde como resultado, primero en esta tabla vamos a ver las características de las mujeres embarazadas. Como ya les mencioné, fueron un total de 259 muestras, pero solamente 56 aceptaron pues participar en este estudio de investigación. Como podemos ver, tenemos una mediana de concentración de plomo de 1.76 en el total de las mujeres embarazadas, siendo un poco mayor el nivel de plomo en aquellas que decidieron contestar el cuestionario. En cuanto a la edad promedio, pues fueron 25 años, no fue diferente en las que contestaron o en las que no contestaban el cuestionario. Y el promedio también de las semanas de gestación fueron de 19.38, siendo aquellas mujeres con cuestionario presentando aún más semanas de gestación. Y en relación a las diferentes normas de referencia para niveles de plomo, que fueron la CDC, la norma oficial mexicana 199 y la norma oficial mexicana 199 que estaba anteriormente. Bueno, en relación a estas normas, podemos ver que la gran cantidad de mujeres embarazadas se encontró con niveles mayores a 1 y menor a 3.5 microgramos por decilitro, con 188 mujeres con un promedio de plomo en sangre de 1.95, y solo se encontró a una mujer embarazada con plomo en sangre de 12.53 microgramos por decilitro. Bueno, en esta tabla pues hubo una asociación entre los factores de riesgo y los niveles de plomo en sangre, en donde encontramos pues que las semanas de gestación se asocian de manera positiva con los niveles de plomo en sangre. Así que por cada semana de gestación adicional aumentaba el plomo en sangre de 0.04 microgramos por decilitro. También el tener un nivel socioeconómico bajo, vivir en un lugar cercano a la exposición a plomo, pues se asociaron marginalmente con la elevación de los niveles de plomo en sangre. Y con los demás factores de riesgo, pues no encontramos ninguna asociación. En esta tabla vemos la asociación entre el uso de losa vidriada y los niveles de plomo en sangre, en donde también se encontró una asociación positiva con el uso de la losa vidriada y los niveles de plomo en sangre. Aquí en los modelos bivariados, que serían esta, encontramos que las mujeres que reportaron utilizar losa de barro vidriado
su nivel de plomo en sangre aumentaba a 0.65 microgramos por decilitro. Y también aquellas que reportaban utilizar la losa de barro vidriada, los niveles de plomo en sangre tenían 5 veces más posibilidades de aumentar. Y en el modelo que se hizo aquí, ajustado por todas las variables y más los factores de riesgo y el uso de losa de barro vidriada, pues también encontramos que el nivel de plomo en sangre aumentaba 0.84 microgramos por decilitro. En cuanto a los menores de 15 años, igual, primero tenemos esta tabla de las características, en donde el total fueron 114 menores de 15 años, en donde solo 25 tutores aceptaron pues participar también en este cuestionario. Se encontró una mediana de plomo en sangre de 1.95 microgramos por decilitro, siendo un poco mayor en aquellos que decidieron contestar el cuestionario. La edad promedio fue de 6.55 años, con las personas con cuestionarios de 5.76. El sexo predominante pues fue el masculino, con 68 participantes, de los cuales 57 pues, no aceptaron participar en el cuestionario y 11 sí. Igual aquí, en relación con las diferentes normas, pues encontramos que la mayor cantidad de personas con niveles de plomo se encuentran de mayor a 1 y menor a 3.5 microgramos por decilitro, con 2.08 microgramos por decilitro. Y solo encontramos a una persona con niveles muy elevados, por arriba de 10, que fueron 14.03 microgramos por decilitro. Igual, en esta tabla de asociación de factores de riesgo y los niveles de plomo, pues no encontramos ninguna asociación estadísticamente significativa para presentar niveles de plomo en sangre. Y también hicimos la misma en esta tabla, que fue la asociación entre la losa de barro vidriado y los niveles de plomo, en donde también encontramos que los menores de 15 años que se reporta que consumían alimentos en losa de barro vidriada, los niveles de plomo en sangre aumentaban 1.39 microgramos por decilitro, y que pues estos que reportaban utilizar la losa de barro vidriada tenían 11 veces más posibilidades de tener niveles de plomo en sangre elevados. Igual, también ajustando este modelo por todas las variables, encontramos que esos menores que consumen alimentos en losa de barro vidriado, el nivel de plomo en sangre aumentaba 1.61 microgramos por decilitro. En donde, pues como conclusión, encontramos que nuestro estudio pues ya proporciona evidencia de que la cantidad de plomo en sangre pues va a estar relacionada con el uso de losa vidriada. Y también encontramos relación con las semanas de gestación y el aumento del nivel de plomo en sangre, que como ya vimos anteriormente, pues entre más semanas de gestación tenga la mujer embarazada, va a haber una mayor reabsorción ósea y por lo tanto pues va a haber salida del plomo del hueso, que se va a manifestar en el nivel de plomo en sangre pues en esa mujer embarazada. También podemos ver cómo en los menores el nivel de plomo en sangre se va a duplicar en comparación con aquellas embarazadas, ya que esto es debido a que los adultos pues solo absorben el 10% del plomo que ingieren, mientras que en los menores se absorbe hasta el 50%. Esto se debe también a que pues los niños pues presentan a veces mayores problemas nutricionales y por los hábitos que tienen, que son pues gatear y meterse las manos a la boca, y probablemente pues el suelo esté contaminado pues con partículas de plomo. Y pues aún con la poca participación de las personas pues entrevistadas, encontramos una asociación estadísticamente significativa comprobando la relación de la losa de barro vidriado y los niveles de plomo en sangre. Y pues de acuerdo con nuestros resultados, pues la población está fuera de rango de la nueva propuesta, con 219 mujeres embarazadas con niveles superiores a 1 microgramo por decilitro
y 99 menores de 15 años, lo que quiere decir que aproximadamente pues más del 80% de la población, en caso de que se acepte la nueva propuesta del Consejo de Salubridad General, pues requerirá ser estudiada y un mayor seguimiento para así poder prevenir pues la intoxicación por plomo. Y pues eso sería en gran parte por lo que fue mi protocolo de investigación. No sé si tengan alguna duda. Sí, muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos a abrir el espacio para si tienen algún comentario, si tienen alguna duda referente al tema que nos expuso la doctora Patricia. Si alguna sede quiere tomar la palabra, adelante, por favor. Muy bien. En lo que se animan, pues, a tomar la participación, pues a mí me gustaría primero, pues, agradecer este tipo de intervenciones, este tipo de investigación que se tomen como temas de residencia, porque pues son temas relevantes para los procesos que nosotros realizamos en torno a la parte ambiental, ¿no? El que estamos abordando nosotros como especialistas en medicina del trabajo y ambiental, y sobre todo tomando esta actualización, bueno, esta propuesta del Consejo de Salubridad General, que pues realmente pues es reciente, en el cual está estableciendo unas metas específicas para para los niveles de plomo en sangre en población pues específicamente vulnerable, que se está considerando a las mujeres embarazadas y a la población infante, adolescente, menores de 15 años. Pues esto que a lo largo del tiempo pues es una de las poblaciones que más se encuentran expuestas por las facilidades fisiológicas y del metabolismo como bien expuso la doctora, tienen la característica de absorber mejor el plomo, y pues aún así que tiene esta característica de absorción y de metabolismo, pues se fija, ¿no? Y es más difícil tratarle, sobre todo el efecto del daño cognitivo, el daño que se tiene por este tipo de sustancias, pues es más evidente. Entonces, pues esto resalta, esto nos ayuda sobre todo esta identificación, y sobre todo al tratarse de un estudio de asociación, nos empuja a que se establezcan medidas preventivas. Pues bien, si sabemos que una etapa pues es la identificación, el análisis e incluso de la asociación que se pueda reconocer de la parte ambiental hacia la salud de la población. Todo esto tiene como base para que se establezcan políticas, lineamientos y medidas preventivas. Entonces, en ese sentido, pues es el principal objetivo, ¿no? Que no se quede nada más ahí como que con la información. Y a mí me gustaría, veo que alguien ahorita participó, ahorita voy a leer la pregunta, pero sí me gustaría preguntarle a la doctora Patricia, justo que con este tema, ¿qué medidas se establecieron? ¿Si hizo alguna propuesta? ¿Si hizo alguna recomendación para conforme a los resultados obtenidos? Si nos pudiera compartir, se lo agradecería mucho. Eh, pues nosotros como tal no hicimos como una recomendación, ya que eso pues lo hacía el médico cuando obtenía los niveles de plomo en sangre, pero pues las medidas que se pueden adoptar pues serían principalmente pues mantener el entorno pues del hogar, principalmente para los niños, pues limpio, y también estar lavando las manos cada vez que estén gateando, que sería lavar los alimentos también, sería lo principal, fuentes de medidas que se les podrían dar. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta de uno de los participantes. Dice Octavio Fragoso, de Puebla: doctora, si quisiéramos consultar su investigación, ¿en dónde podríamos realizarlo o solicitar esta información? ¿Se la puedo compartir o pregunta? Ya está contestando la doctora que se la puede compartir ya que no fue publicada. Así es, ajá, no, no se alcanzó a terminar pues antes del tiempo esperado, entonces pues no pudo compartirse y pues no, no se publicó ni nada. Ok, muchas gracias.
Bien, a mí otra cosa que también me gustaría resaltar, y bueno, para los temas que nosotros manejamos en cuanto a temas de vigilancia de la salud y la identificación de factores de riesgo como la exposición a plomo, es los números que se están manejando aquí en cuanto a la población no ocupacionalmente expuesta, que lo ideal pues es que se espera que sea de menos de 1 microgramo por decilitro, y en la población general que sea de 3,3. Y voy a este comentario ya que las normas o la comparación con las personas ocupacionalmente expuestas, pues sí es muy de mucha diferencia. Actualmente, pues para mujeres embarazadas, la norma 0,47 que nos establece los índices biológicos de exposición, pues nos marca que sean de menos de 10 microgramos por decilitro para mujeres embarazadas y para la población general de hasta 30 microgramos por decilitro. Sin embargo, checando ese tema, y yo quiero compartirles esta reflexión. En otras instancias, en otros índices IBEX que se establecen en la Unión Europea, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, estos índices ya pueden llegar hasta los 70 microgramos por decilitro, cuando aquí, pues bueno, ya estábamos observando, o incluso como viene registrado en el mismo protocolo para el manejo clínico de intoxicación por plomo, más de 45, ¿verdad, doctora? Ya se está considerando como recomendación para manejo hospitalario, si es, si es correcto en este sentido. Y para la población ocupacionalmente expuesta, pues les comento, se manejan hasta mayores a IBES de hasta 70 microgramos por decilitro. Entonces, pues sí la Unión Europea pues actualmente está incluso tomando ya algunas medidas para disminuir de estos 70 hasta 15. Entonces, pues sabemos que lo ideal es mantener los más bajos posibles, porque pues ya a partir de estos números se están identificando susceptibilidad de factores de riesgo. Entonces, lo principal, pues bueno, una vez que se tenga identificado que se tiene esta exposición a través de las medidas o del monitoreo biológico derivado del monitoreo ambiental o de los factores de riesgo que se encuentran asociados, pues bueno, que se puedan utilizar para la toma de decisiones a favor de las diferentes poblaciones. Eh, Ah, voy a leer otro comentario. quería Perdón, contestar unas adelante. preguntas que... es- Si gustas, ah, se las leo y las vamos contestando. ok. Me, me preguntan, mencionaba que la intoxicación se da por la fabricación de la loza vidriada y me parece haber entendido que también por el uso para el consumo de alimentos en platos y ollas. ¿Es correcto? Pregunta Villavicencio. O sea, no es exactamente por la fabricación de la loza, sino que es por ese, digamos que ese barniz que hace que brille, eso es lo que contiene pues óxido de plomo, que es lo que hace que con alimentos calientes o ácidos pues se desprenda y contaminen los alimentos, pero no es en sí por, digamos, por el barro, pues es por ese barniz que tienen que está hecho con plomo. Muy bien. Gracias, doctora. Sí, en efecto, es lo que ayuda a mantener como que esa, digamos, fortaleza del material para que aguante altas temperaturas. Es lo que se da lo que le da esa firmeza, por así decirlo, con el plomo. No es que esté directamente el material hecho de esta manera. Pregunta Eduardo Duarte. Doctora, mencionó que encontró valores altos, incluso arriba de 10 microgramos. ¿Este paciente tenía alguna manifestación clínica ya con estos valores? No, de hecho, ninguno de los pacientes pues tenía alguna sintomatología ni nada, porque de hecho en algunos, cuando me llegaron a contestar la llamada telefónica, pues le preguntaba, pero pues no, ninguno llegó a presentar sintomatología. Muy bien. Normalmente, ¿en qué momento crees cuando se puede considerar que puedan presentar sintomatología? ¿A partir de qué valor? En esta población vulnerable, es decir, población no en referencia a población trabajadora, sino en ese tipo de personas. Pues recordemos que pues es una exposición crónica, entonces va a tardar exactamente en que se haga, pues se manifiesten los síntomas. O sea, yo creería que a partir de unos
45 y yo creo que ni así, porque una vez me tocó ver a un trabajador, digamos, que tenía, o sea, que está fuera de esta población con niveles elevados de plomo, pero él los tenía muy, muy elevados y apenas así presentó síntomas, pero creo que hay personas que tienen pues niveles de plomo en sangre que hasta de 30, 40 que no llegarán a presentar sintomatología. Ujú, es correcto. Justo este comentario que le hacía es para darle o reforzar la importancia de hacer lo que es las mediciones de plomo en sangre, porque como bien dice la doctora, hay personas que pueden tener estos niveles muy elevados y no presentan ninguna sintomatología. Obviamente, pues hay que considerar los factores intrínsecos del individuo para reflejar un cuadro, sino pues normalmente se encuentran bajo una situación subclínica y por eso es importante y considerar y saber bien nosotros como médicos del trabajo esta categorización bueno, ubicar categorizaciones para los niveles de plomo para que nosotros podamos hacer la vigilancia y darle seguimiento. Es decir, si ya estamos identificando una población, nosotros como médicos tratantes, por ejemplo, que tienen más de 1 microgramo por decilitro, pues en este momento pues hay que hacer ¿qué? Acciones preventivas y de seguimiento. ¿Para qué? Para evitar que esta persona pueda tener pueda seguir aumentando sus niveles de plomo a lo largo de su exposición. Entonces, lo primero, estamos identificando una situación en la que ya se encuentra por arriba de los valores recomendados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a incluir acciones preventivas en este sentido. Si ya ahora identificamos unas personas que se encuentran en diferentes categorías, no sé, de 10 a 25, mayores de 25 o más de 45 o incluso más de 70, como marca el protocolo, pues ya exigen unas medidas más específicas, desde medidas ambientales, dietéticas, muy importantes en el sentido de incluso abordar algunos tipos de alimentación que pueden ayudar a disminuir la absorción de ciertos metales. Ya en valores por arriba de 25, 30, como nos marcan algunas normas, pues ya se encuentra la evaluación completa, que donde se tiene que empezar a buscar mediante exámenes médicos algún cambio fisiológico, funcional o neuroconductual que a lo mejor no se expresa ya como un cuadro clínico de intoxicación, ¿no? Que como dolor intestinal, anemia, un, este, un cuadro clínico más expuesto, náusea, vómito, dolor de cabeza, cuando hablamos de un problema agudo, evidentemente, o en un caso crónico, pues ya cuando podemos encontrar anemia, problemas gastrointestinales, no sé, cambios en el comportamiento, incluso ya un evidente cambio en los procesos de aprendizaje, hablando específicamente ahorita de niños y adolescentes, comparados pues con la concentración que se tenga. No sé en este sentido, doctora Patricia, si quisiera comentar cómo abordó, cómo tuvo esta experiencia de intervención con las personas que participaron en el estudio, ya que mencionaba como una de las características que incluso llegaban a participar más en las encuestas aquellas personas que tenían niveles de plomo más elevados. No sé si esto llegó a tener algún proceso relevante o de qué manera esto influyó pues en el resultado del estudio. Mm, pues principalmente lo más difícil de hacer pues, aplicar este cuestionario a estas personas fue pues que muchas no deseaban participar en la investigación, no, pues también por problemas de seguridad y así como que no confiaban que pues la llamada fuera pues de parte del instituto. Pero en sí, por los niveles de plomo elevados y al momento de preguntar sobre el cuestionario, pues no encontré pues ninguna relevancia, solo que pues no querían participar en el cuestionario simplemente. Ok, tenemos una pregunta de Omar Edmundo López Martínez. Dice, buenos días. ¿Cuáles son las categorías de niveles de plomo? Y nos pregunta, ¿cuáles son las otras fuentes de exposición a plomo en esta población? Y comenta, no puso atención en dónde se realizó el estudio y qué motivó a realizar este estudio. No sé si nos pueda comentar, doctora. Muchas gracias. Bueno, las categorías que se mencionan en el estudio fueron en relación a las diferentes
pues propuestas a nivel internacional y nacional, como son pues las guías del CDC y la norma oficial mexicana. ¿Y cuáles fueron otras fuentes de exposición a plomo en esta población? Pues no se encontraron, como vimos en una de las tablas de factores de riesgo, pues no hubo una asociación con esos factores de riesgo, solamente pues el nivel socioeconómico y el lugar de trabajo, pero se asociaron muy marginalmente. No encontramos alguna otra fuente principal de exposición, como fue la losa de barro vidriada, donde ahí sí encontramos pues una fuente principal de intoxicación. Y el estudio se realizó en el Salto, Jalisco, y el motivo por cual se realizó fue porque pues esa es una zona, como mencioné también, de elevada presencia industrial, y pues por su territorio pasa el río Santiago, el cual pues presenta grandes contaminantes ambientales. Hola, buenos días. Voy a interrumpir un poquito. Ya no quise hablar entre la ponencia para no interrumpir, pero me conecté tarde, pero pues muchas gracias a la doctora Patricia y al doctor Nidgar. Y nada más para comentarles un poquito más la relevancia que tuvo y que sigue teniendo este estudio, y se los quiero comentar porque pues fue algo que salió de la residencia, ¿no? De una tesis de residencia. Este programa fue un programa piloto que se desarrolló en Jalisco y se desarrolló por el Laboratorio de Salud en el Trabajo y Ambiental. Entonces, inicialmente, digamos, el detonante para poder hacer el estudio fue que el Salto está catalogado como una región de emergencia ambiental en México. Hay 5 regiones de emergencia ambiental y esa es una de las 5. Y cuando sale el protocolo de manejo clínico, que fue el que les pasé a sus profesores titulares ayer, y bueno, que está en el DOF, viene que se tiene que hacer un monitoreo de las poblaciones en las que haya sospecha de que puedan tener niveles altos de plomo. Y bueno, al ser una región de emergencia ambiental, haber empresas metálicas, metalúrgicas, de baterías en esa región, pues se abrió como el piloto. Entonces, al haber encontrado población que estaba en rangos de vigilancia, incluso de hacer estudios para ver que no tengan más daños de acuerdo al protocolo, estos pacientes que les comentó la doctora, entonces esto detonó que el piloto, digamos, se convirtiera pues en una política que hay del IMSS, y que incluso está ayudando a resolver un pronunciamiento que hizo la Secretaría de Salud Nacional en la región. Y hoy en día se están haciendo muestreos prácticamente de casi todas las unidades médico-familiares del IMSS en esta población vulnerable. Entonces, ¿pero cómo? Pues con una tesis que reveló cómo este problema. Se hicieron gestiones con la Jefatura de Prestaciones Médicas del Estado, y bueno, hoy en día ya se están haciendo monitoreos en Tonalá, en otras regiones que también hay razones, donde hay losa vidriada, pues, donde hay Tlaquepaque y Tonalá, donde hay razones para pensar que puede haber más pacientes con niveles altos. Entonces, pues nada más como ponerles de ejemplo que es algo que trascendió mucho más allá de una tesis y que empezó con una tesis llevada pues muy minuciosamente en este caso por la doctora Patti, pero fue muy buen trabajo. Y nada más contestando a lo que comentó, nada más complementar lo que ya dijo la doctora, para eso son los modelos multivariados, justo para ver cuánto pesan los diferentes factores de riesgo en la génesis bueno, en este caso del desenlace, que era tener niveles en rango de vigilancia, ¿no? Entonces, se metieron todas, obviamente, la exposición laboral, la paralaboral, los que hacían los padres, en el caso de los niños, y laboral en el caso de las mujeres, ¿no? Y aunque algunos eran, como ya lo mencionó la doctora, marginales, los que sí tenían una asociación significativa y por mucho, pues fue los niveles de plomo. Ya luego, a lo mejor vemos en algunas relaciones las cosas estadísticas. Este fue un modelo un tanto complejo porque el plomo se comporta de una manera no normal, o sea, no paramétrica, y se tuvieron que hacer transformaciones logarítmicas y eso para ver al final calcular una buena asociación. Pero bueno, ya es lo que les presentó la doctora. Entonces, pues ya casi estamos en tiempo, y antes de regresarle la palabra al doctor Nidgar, nada más quería, pues sí, ya he felicitado muchas veces a la doctora Patti, pero no me canso de felicitar. La verdad es que a veces cuando estamos haciendo las tesis en la residencia queremos hacer algo rápido, algún análisis secundario, algo que no nos quite tanto tiempo,
pero esta es una invitación para que vean toda la amplitud que tiene nuestra especialidad. Esta es algo relacionado con salud ambiental, que también es nuestro ámbito de competencia, y fue algo que tuvo una relevancia muy importante para el Estado. Es tan importante que incluso ahorita estamos viendo cómo lo vamos a reproducir en otras regiones de emergencia ambiental, y salió de una tesis, ¿no? de la residencia. Entonces, así de importante puede llegar a ser su trabajo. Tienen recursos, están los laboratorios, están los ingenieros que cada vez nos apoyan mucho en mediciones y todo para los diferentes proyectos que van teniendo en la residencia. Pero bueno, esto es uno de los primeritos trabajos que se hicieron ya con la red operando, y bueno, creo que sigue teniendo una relevancia muy importante. Entonces, pues muchas felicidades a la doctora, bueno, a los profesores de Jalisco que también estuvieron sumamente involucrados en esto, y al laboratorio que también, pues ahí todos le entramos a apoyar a Pati en todo lo que está en nuestras manos, pero ella pues se encargó de prácticamente todo lo que involucró el estudio, que yo me imagino que ya se los comentó al principio de la reunión, fueron horas y horas que le dedicó a este trabajo. Entonces, pues felicitaciones, Pati, y bueno, les regreso la palabra, doctor Nidga. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctor Alejandro. Justo, bueno, era ya para el cierre, pues nuevamente agradecer y felicitar a la doctora Patricia, y de hecho aprovechar igual el espacio, como lo hizo el doctor Real, para invitar a los médicos residentes a que enfoquen o que puedan hacer uso, pues, de todos estos recursos que bien nos expuso ahorita el doctor, que se acerquen, que pidan asesoría, que se apoyen de las herramientas que se están generando y que se están haciendo el esfuerzo porque se incluyan en los servicios de seguridad y salud en el trabajo, que sepan con las herramientas que cuentan, para que, pues bueno, como vieron ahorita justo con el tema de tesis de la doctora Patricia, pues bueno, generan un impacto que pues trasciende, ¿no? Aparte de no nada más el proceso de titulación, sino que pues se genera un impacto pues directo en la población, y incluso en medidas o políticas que se puedan generar más adelante, y pues la importancia de nuestra especialidad en ese sentido, lo que nos puede traer. Sin más por el momento, doctora Patricia, no sé si quiera comentar algo adicional, si no, pues le agradezco mucho su participación. Nos disculpamos nuevamente con todas las personas que nos acompañaron. Ahí nos tuvimos algunos temas con la conexión, pero bueno, afortunadamente se pudo exponer de manera adecuada y entendible lo que nos compartió la doctora Patricia. Adelante, doctora Patricia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y pues sí fue un proyecto muy bonito, algo largo porque sí llevó aproximadamente como 2 años en poder terminar por completo este protocolo, que se terminó justo como un mes antes de terminar la residencia aproximadamente, pero fue muy bonito. No, muchas felicidades, doctora. Enhorabuena, y pues agradecemos mucho su participación. Que tengan excelente fin de semana, y muchas gracias a todos por su conexión. Saludos. Gracias.